el capítulo 1 de Shemot, versículo 7. Dice, los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera en la tierra y la tierra se llenó de ellos. No sé si usted se acuerda que cuando Jacob se fue a Egipto, él llegó en medio de una crisis económica muy grande. Ya habían pasado 2 años de hambruna. Y con lo que Faraón pues descubre que el muchacho Joseph, que ahora es como rey en Egipto, tiene familia, pues vamos a tratar bien a esa familia, y le dio la mejor parte. Fue muy condescendente con la familia de Joseph. Y ahora en Shemot nosotros descubrimos por la observación de Faraón de que el pueblo de Israel prosperaba, se multiplicaba y llegaron a ser poderosos en gran manera. Este ha sido un gran problema del pueblo de Israel en todo el mundo, dentro de Israel y en la diáspora. Porque fuimos hechos para hacer bendición. Gracias, hermano. Fuimos hechos para hacer bendición y fuimos hechos para prosperar, para tener éxito. Así que prepárese. Si usted se está volviendo a sus raíces, prepárese para ser bendecido. Hay bendición para quien vive el estilo de vida de la Torá. Y usted tiene derecho a esta bendición. A veces nosotros queremos vivir como si estuviéramos allá afuera todavía en el paganismo, celebrando Navidad y San Silvestre. Nosotros ya hemos dejado eso atrás. Nosotros estamos viviendo un estilo de vida establecido por el Todopoderoso, por nuestro Rey y Señor, Melech Haolam, el Santo bendito sea. Y ahora debemos estar preparados para prosperar, para avanzar. Y cuanto más Faraón oprimía al pueblo de Israel, tanto más ellos prosperaban. Así que no tenga miedo de las tribulaciones, las dificultades, las incomprensiones, las injusticias de este mundo, porque esto nos hace avanzar. No sé si usted ya vio el tipo de creyente mediocre, ¿no? Que él no tiene ninguna tribulación, ninguna dificultad, ninguna... Y como no tiene nada de eso, no tiene razón para buscar del Eterno, no tiene razón para orar, no tiene razón para hacer nada. ¿Ahí qué sucede con él? Él comienza a volverse materialista y comienza, en vez de prosperar, a retroceder. Pero nuestro pueblo, cuanto más perseguido, ahí es que él comienza a prosperar más. Cuando nuestra parashá comienza en el versículo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Mitzray junto con Jacob su padre. Ahí comienza por Reubén y Shimón. Yo quiero resaltar aquí que cada nombre de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, nuestro padre, cada nombre que fue puesto en sus hijos tenía un poder profético y una influencia benéfica, una influencia que tiene que ver con el futuro y el plan del Eterno para el pueblo de Israel. Cuando en su familia vayan a nombrar una persona, trate de tomar las mismas iniciativas por las mismas razones que nuestro pueblo lo ha hecho. Imagínense, cuando dice que el primer hijo fue Reubén,
que tiene que ver con un verbo de hebreo que es lirot, que tiene que ver, ver. Y Shimeón tiene que ver con lishmoa, de escuchar, ¿no? De oír. Y eso recuerda un versículo que dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus capataz. Vea cómo los nombres tienen conexión con la profecía y con la historia. Cuando Jacob puso nombre a sus hijos, él estaba siendo movido por el Ruach, como dijo aquí nuestro hermano, porque estaba dentro del plan del Eterno. Hashem a una vez llama a Moshe en esta parashá y dice, Moshe, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído el clamor, he oído su clamor a causa de los que lo afligen. Imagínense, cada nombre tenía algo que ver con el futuro del pueblo. Cada nombre evocaba una acción divina. Cuando una persona nace en medio del paganismo, aún teniendo un alma judía, puede venir arrastrando nombres que son realmente una desgracia para todo su futuro. La Escritura está llena de ejemplos de nombres que se convirtieron en una bendición para la persona y nombres que volvieron una maldición para las personas. Yo podría citar algunos nombres como, por ejemplo, Joseph, que quiere decir el que añade, y añadió, del verbo leosif, Sefnat Paner, Abraham, Hashem se preocupó de poner una palabra, una letra más en el nombre para cambiar el futuro del hombre. Sarai, de llamarle Sara, ¿no? Y otros como Jabez, que ustedes conocen. Me encanta hacer referencia a Jabez, porque era un hombre que todo le iba mal, todo absolutamente le iba mal. Y el nombre de él significaba sufrimiento doloroso. Solo podía sufrir, solo podía irle mal. David, Oshea, que Moshe lo cambia para Yehoshua. Y Yeshua, que quiere decir él salvará. Yohanan, que en la porción del Brit Hadashah de esta semana, pues es un nombre también dado por el ángel Gabriel a los padres. ¿Y cuántos otros nombres viene trayendo consigo una historia? Ninguno fue obra del acaso. Cada nombre una razón de ser. Y en nuestra parashá, pues, empieza con dos nombres que tienen que ver con el llamamiento de Moisés de parte del Eterno para enseñar, redimir a su pueblo. Pase eso ahí para mí, hermano. Ajá. Vea cómo comienza nuestra parashá. Estos son los nombres. ¿Por qué? Por causa de la importancia que los nombres tienen sobre las personas. Los nombres son tan importantes que Moshe, cuando al fin y al cabo Hashem logra convencerlo de que sí debe ir, él dice, y cuando yo llegue allá preguntarán que Dios te ha enviado, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cómo le voy a responder? Entonces Hashem se identifica y le da un nombre para que le diga ya que tiene que ver con su eternidad. Hay una palabra en nuestra parashá, en Éxodo capítulo 1, versículo 17, que tiene un valor gemátrico que relaciona con Hashem. Dice que las parteras temían a Elohim y no hicieron como el faraón les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Ahora, la cuestión es lo siguiente, ¿será que las parteras realmente mintieron? Porque dice que
en hebreo, esta palabra de aquí, que podría ser traducido como les había mandado, es decir, veló a su y no hicieron kasher diber elechem. O sea, como el faraón les habló a ellas. Solo que esta palabra de aquí, correctamente no, en una forma más popular debiera ser escrita así. Pero si fuera escrita así con una ayuda aquí, si fuera escrito así como una ayuda así, que es la forma más correcta de decir, la suma de los valores de esta palabra sería diferente porque tiene una yud más. Pero la Torah perfecta se escribió sin la yud, y sin la yud el valor numérico de esta palabra es el mismo, la de Elohim. Y entonces eso quiere decir que ellas atribuyeron a Elohim el hecho de que las mujeres hebreas eran mucho más saludables y tenían mucho más facilidad de dar a luz. Es un detalle sencillo, pero un detalle que a muchos le han llamado la atención. No sé si tengo algo más, por favor, pase hermano aquí. Otra cosa, en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 6, dice, hay una cosa interesante que aunque no está en nuestra parashá este versículo, pero habla de esta parashá. Dice, vayareo otano, y vayareo otano, literalmente quiere decir, hizo malos. No, las traducciones más populares dicen, nos hizo, o sea, nos oprimió, hizo mal a nosotros. Pero en hebreo literalmente es, nos hizo malo, nos hizo malos, nos hizo duros, nos hizo resistente para la situación. Ahí nos queda claro que por qué más adelante vemos un israelí peleando con un egipcio y Moshe interviniendo y termina matando a un egipcio, y más adelante un testigo israelí aún protesta a Moshe la muerte sobre la muerte del egipcio. A veces las situaciones en las que nosotros vivimos nos forja un carácter más fuerte y duro, y nosotros sufrimos cambios debido al ambiente agresivo y perverso en el que nosotros vivimos. Y esto es una de las cosas que muchos sabios están comentando hoy día. Esta pequeña observación las quería compartir con ustedes. Luego, en el versículo, capítulo 1, versículo 12, dice, por cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. En otras palabras, la preocupación que Faraón tuvo con la prosperidad de los hijos de Israel. Otra cosa, capítulo 2, versículo 10, quiero mantenerme dentro de nuestra parashá. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Cuando el niño creció, es decir, cuando Moshe se hizo grande, creció, él deseó conocer, dice que fue cuando él deseó conocer
a sus hermanos. Fue cuando él deseó conocer a sus hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver con que nosotros, igual que Moshe, o la mayoría de nosotros, fue criado fuera de su entorno familiar, fuera de sus raíces, fuera del pueblo de Israel en la diáspora, y probablemente la mayoría dentro de un ambiente gentil y lleno de paganismo. Oiga bien, pero dice aquí en términos de remes, en un nivel de interpretación de remes, que cuando él creció fue cuando le ocurrió ir a estar con sus hermanos. Es decir, que cuando una persona, aunque pertenezca al pueblo de Israel, es criado en el paganismo y recibe todos los avances de allá, cuando realmente crece espiritualmente, cuando realmente crece en su relación con Hashem y quiere algo más, es cuando él descubre que él no pertenece a aquello, sino que él pertenece a otro grupo. Y el descubrimiento que Moisés descubrió terminó le costando muy caro. Pero él renunció todo, y los apóstoles escribieron de esto. Inclusive Rab Shaul escribió mucho sobre eso. Renunció a ser hijo de la hija de Faraón. Renunció el palacio, los privilegios de Egipto, para ir a estar con su pueblo que estaba en aflicción. Terminó él teniendo que intervenir en aquella pelea, y hizo lo que no estaba previsto, y tuvo que huir de Mitzray y parar allá en Madián, y a causa de haber descubierto sus raíces. Cuando uno descubre de dónde uno es, a dónde uno pertenece, y no es solo una cuestión de descubrir una identidad, descubrir una verdad que liberta, uno deja todo y vaya. Y Moshe estuvo abierto para aprender, y Hashem lo llevó al desierto, y allá él pasó, como fue dicho aquí ya, 40 años, y nos preguntamos a veces por qué tanto tiempo para tratar con Moshe. Pues había algunas áreas en la vida de Moshe que tenían que ser trabajadas. Y no cree usted que es diferente con cada uno de aquellos que Hashem está llamando a sus raíces. Y está dejando situaciones muy especiales, aparentemente privilegiadas, y está volviendo a sus raíces. Hay muchas áreas en las que Hashem quiere tratar. A Moshe le tomó 40 años. No sé cuánto tiempo le va a tomar a usted. Toda aquella carga de cultura que le adquirió en Egipto, en la casa de Faraón, aquel orgullo, aquella prepotencia, aquel espíritu de grandeza que miraba a todos desde arriba y por encima del hombro, para ser el Moshe que Hashem quería, para volver a sus raíces, él tenía que cambiar bastante. Había mucha cosa que pulir. Mucha cosa que pulir. Había que pasarle mucha lija en este hombre. Pero ahí estuvo Moshe cuidando de las ovejas, cada día llevándole las ovejas, cada día cuidando. Y es importante que haya cuidado de las ovejas, porque una vez fueron a poner rey sobre Israel, y el candidato era
pastor de asnas. ¿Sabe? Asnas hay que tratar de una manera y ovejas hay que tratar de otra. No es lo mismo. Cuidar asnas y cuidar ovejas no es lo mismo. Por eso que David tuvo éxito, pero Saúl no tuvo éxito, pues Saúl quería tratar el pueblo como asnas, porque era todo lo que él sabía pastorear. Cuando Hashem dijo, ese hombre va a llevar el pueblo a la ruina, hay que elegir uno, y eligió a un pastorcillo de ovejas. Y 20 años tuvo que esperar después que recibió la unción para sentar en el trono. Porque aún el pastorcito de ovejas tenía que ser trabajado. Y si nosotros miramos la vida de David, no quiero salir de aquí de Moshe, había algunas cositas en aquel buen chico y compositor y músico que tenía que ser trabajado. Y nosotros encontramos él con poder de quitarle la cabeza a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? La obra había avanzado bastante. Pero cuando un león se le acercaba a las ovejas, él lo hacía pedazos. Y si Hashem no trabajara en su carácter, él le haría pedazos igual con el león Saúl. Pero él le cortó un trocito de la capa y por ello se arrepintió tremendamente porque creyó que había hecho mal. Pero si Hashem no hubiera trabajado en él, le hubiera cortado un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Entonces 40 años, 18, 20 años. Esos son los tiempos que Hashem trabaja en la vida de los que regresan a sus raíces. Así que tened cuidado, tened paciencia, tened paciencia. Amén. Entonces, cuando creció, hay 4 formas de entender la Escritura. Hay 4 niveles de interpretación de la Torá. Cuando la persona que solo nada por encima del agua no puede zambullirse. Cuando el niño creció, lo único que puede entender es el crecimiento físico. Pero aquí habla más de un crecimiento físico. Los rabinos cuando leen esto no se quedan ahí al nivel del que nada por encima. ¿Cómo es que después que crece, él busca a sus hermanos? Si sus hermanos descubren que sus hermanos están debajo del látigo, debajo de sufrimiento. Un chico le busca a un rabino y dice, rabino, yo quiero ser judío. Y el rabino dice, ¿sabe lo que estás diciendo? Sí sé, a mí me encanta el talit, me encanta la kipá, ya he leído sobre todo esto. No, yo no le estoy hablando de esto. Hemos sido el pueblo más perseguido en todo el mundo. Han tratado de exterminarnos. Han dado muerte a 6 millones de nosotros en Europa. Y de la Inquisición no sabemos cuántos millones han muerto y quemado vivo. Solo por el hecho de que creemos en un Dios único. Porque Hashem es uno. Y los demás creían en un Dios trino. Y por eso la Inquisición nos quiso exterminar. Y tú quieres ser judío, no haga eso contigo. El rabino le dice, no haga eso contigo. Pero el caso aquí no se trata de gente que quiere ser judío. Esa no es la intención. Esa no es la meta de esta congregación. La visión de esta congregación no es recoger gente por ahí que quiere ser judío. No. ¿Acaso necesita ser judío para ser salvo? ¿Acaso necesita ser judío para tener una buena relación con Hashem? No. Tal vez alguien me malinterprete y digo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues la Escritura nos revela muy bien esto.
que había un hombre que se llamaba Cornelio. Él no era simplemente gentil, él era romano, enemigo del pueblo de Hashem. Un oficial del ejército romano que comenzó este hombre a buscar del Eterno, a pensar por sí mismo y no como la mayoría pensaba. La mayoría pensaba en dioses hechos por manos de hombre, tallados en madera, en piedra, y los veneraban. Pero este hombre dice, eso es lo más absurdo. Parece que tenía algo de Abraham Avinu. Eso es absurdo. Tiene que haber un Dios todopoderoso que creó todo esto, superior a todo eso, invisible. Y a ese Dios comenzó a adorar. Y Hashem movilizó ángeles y apóstoles para ir donde Él. Tus oraciones han sido atendidas y tus limosnas, tus sedacot fueron recibidas y acreditadas en el cielo. Necesitas aprender un poco más. Y le mandó a Pedro allá. Y con esto enseñó a Pedro y a él. Pues bien, ahora, aquí se trata de gente que tiene un origen dentro del pueblo de Israel y que fue privado de eso, fue forzado a abrazar una otra expresión de fe, que aunque tiene su cuna dentro del judaísmo, fue paganizado. Aquí se trata de gente volviendo como Moshe a sus raíces, dejando Egipto, Mitzrayim, con todas sus divinidades, con toda su creencia, con toda su prosperidad, yendo a identificarse con el pueblo que él pertenecía. Esto es la visión, esta es la idea. Entonces ahora cuando él llega allá, ¿qué sabe pobre Moshe? Porque fue creado en toda la ciencia de Egipto. Entonces allá pues él tiene que ser trabajado por Hashem. Él no conocía ni el nombre, no conocía nada. Apenas dice, da detalles la escritura de que él se alejó, por las pasturas y él se fue a parar a donde estaba la zarza ardiendo. Se alejó de las pasturas y se fue allá donde estaba. A lo mejor es esto lo que hay que hacer. Aquello que nos parecía bueno, gustoso, bonito, tenemos que dejar atrás para poder encontrar la presencia del Eterno, para conocer nuestra historia, para ser un instrumento en las manos del Eterno, para poder servirle de veras, para conocerlo mejor. Porque parece que a veces a algunos le hace falta un poco de dinámica, un poco de presión, un poco de estrategia. Si va a esperar presión, estrategia, dinámica, falacia, para poder dar, para poder servir, para poder creer, para poder obedecer, nunca va a llegar a esto. Porque Hashem tiene otra forma. Hashem quiere trabajar en nuestro carácter de manera que nosotros podamos ser una gente, un pueblo que sea luz para las naciones, que no trabaja bajo influencia humana, ni bajo estrategia, ni psicología humana, sino que trabaja según la Torah de Hashem. Nosotros fuimos llamados para hacer luz a las naciones. Se dijo a nuestros padres que seríamos como las estrellas del cielo. Eso es grande demasiado, hermano, si usted no sabe. Cuando dice que son las estrellas, usted sabía que las estrellas, aún después de muertas, aparentemente inexistente, y realmente ya no existe, sigue alumbrando. ¿Sabía de esto? Una vez una señora,
alguien entendido le decía a un niño, ¿que te gustan las estrellas? Sí, me encantan las estrellas. ¿Sabe que la mitad de estas estrellas que tú estás viendo ya no existen? Ah, no, no existen. Pero ahí está en su luz. Así es. Ahí está en su luz, caminando hacia nosotros, llegando donde nosotros. Otras vendrán atrás de ellas y surgirán y seguirán echando luces. Puede ser que mañana ya no es esa estrella que estoy viendo hoy, ya es otra. Así es el pueblo de Israel cuando Hashem nos comparó como luz para las naciones. Aún muertas, influencian para bien al mundo. A veces vemos el pueblo de Israel, hay que tenerle cuidado, ¿vio? Con nuestros conceptos, porque vemos el pueblo de Israel todavía más falto, mucha gente necesitando volver en Teshuvah, pero continúa siendo como las estrellas del cielo y unos como la arena del mar. Arena del mar, ¿sabe lo que significa? No es la arena de la playa, porque hay arena de la playa y la arena del mar. La del mar es la que está debajo del agua, es mucho más de la que está fuera del agua. Usted ve que la franja así alrededor del mar y acá la arena, aquello allí es muchísimo menos de lo que está en el mar. Y el mar en las escrituras son las naciones. Y la arena del mar son aquellos que como usted estuvo antes debajo, confundido, debajo de las nacionalidades que hay en ese mundo. Pero que ahora como Moshe regresa a sus raíces. Y Hashem comienza a trabajar. Y Moshe fue y caminó. Déjame ver, le llamaba la atención que la zarza ardía, pero no se carbonizaba, no se volvía ceniza nunca. Y estoy viendo y no, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y él se acerca hasta que el ángel de Hashem desde la zarza le dice, ahí nomás, quita el zapato de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo, es tierra santa. Nuestro lugar de encuentro con Hashem es también tierra santa. Y nosotros tenemos que sacar los zapatos de nuestros pies. Oh, y ahora el rabino vino con otra doctrina nueva. ¿Y dónde vamos? ¿Va a tener un lugarcito allá para dejar el zapato? No. No es literal. Pero hay cosas de las que tendremos que despojarnos. Hay costumbres, tradiciones, hay defensas propias que nosotros vamos a tener que despojarnos de ellas. No sé de dónde sacaron que Moshe tenía que sacarse las sandalias, porque no está escrito eso allá en la Torah. Pero todos suponen que la gente que el tiempo usaba sandalias. No, podía ser botas. Hay unos que tienen unas botas que vienen para ese acá arriba, ¿sabe? Y necesita sacárselas para tener un verdadero encuentro cercano con el que arde en medio de la zarza. Y a la zarza mismo hay que comprenderla. Porque la zarza, ¿sabe que Sner es el nombre de la zarza en español, en hebreo? Y de ahí viene la palabra Sinai, porque allí hay muchas zarzas como estas en el desierto. Entonces, Sner y Sinai viene de la misma raíz. Y con esta palabra de esta zarza se nombró el monte Sinai. Y tuve el privilegio de pasar por ahí, rodear, subir en este monte, pues a camello y todo eso. Y vi todas estas zarzacitas que en un desierto terrible,
que no tiene nada más que polvo y piedra, surgen zarzas. Zarzas que sobreviven en un desierto terrible. Oiga bien, me dijeron así, me dijo un guía egipcio que andaba con nosotros y que nos hizo subir, nos dijo, aquí donde ustedes están llueve una semana por año. Una sola semana por año. Ay, yo dije, ¿y esta zarza? Esta es la única vegetación que sobrevive a la sequedad. Cada año en esta semana hay cambios hasta en la geografía, en la manera, la presentación de estos montes y de estos aspectos físicos que ustedes están viendo. Es, a ver, explique mejor. Es que llueve tan torrencialmente y la tierra está tan seca y eso se desmorona todo, cambia totalmente el paisaje. El próximo año cuando yo venga acá, dijo él, esto ya no se verá así. Y el año pasado no se veía como se ve hoy. En esta única semana, todo modifica aquí. Así es el mundo en el que nosotros vivimos. Él se va modificando. Este año las cosas ya no son como en el año pasado. Pero la zarza sobrevive. La zarza sobrevive. Sobrevive aún al fuego. Y el fuego acá es un símbolo de tribulaciones, de dificultades. Y la zarza le llamó la atención. Vea, había muchas otras cosas muchas otras árboles para que Hashem pudiera presentarse delante de Moshe y darle la clase del retorno a sus raíces, del llamamiento a su ministerio. Pero Hashem usó una zarza, porque era solo lo que había ahí, y también si él quisiera usar un cedro tenía que ser en otro lugar porque no había cedro allí. Pero Hashem usó la zarza, y esto le llamó la atención de Moshe. Y Moshe se acercó y pudo tener una relación cercana con el Eterno. Después de haber quitado su zapato, después de haberse alejado de sus pasturas, porque los pastos donde él llevaba las ovejas estaban lejos de allí. Él se alejó de aquel lugar y al alejarse de los lugares de abajo, él se acercó de donde estaba Hashem. Yo me pregunto, ¿no será que nosotros lo que necesitamos, la mayoría de nosotros, es alejarnos del paganismo, alejarnos de las influencias de este mundo, alejarnos de nuestras ideas preconcebidas? Cuando el hermano estaba hablando así, y venimos trayendo aquellas ideas, aquellas cosas, y yo pensaba que ideas preconcebidas. Así que mis aleluyas todos no era el que usted estaba pensando. Es que mi cabeza estaba pensando en esto. Ideas preconcebidas. ¿Sabe lo que es ideas preconcebidas? Ideas preconcebidas es aquello que yo ya establecí como credo, y aquello que yo ya creo, de eso no abro mano. Tiene que quitar este zapato. A lo mejor va a calzar otro zapato mismo, pero ya diferente. Tiene que alejarse de sus pasturas. Aquel pasto, ¿sabe? Aquel pasto, ¿no? Lleno de pactos, lleno de no sé cuánto, de presiones, que uno pasaba la tarjeta hasta sin tener dinero, ¿sabe? Aléjate de estas pasturas. Olvídate de todo eso. Déjale a Hashem tratar contigo y formarte como Él quiere formar a su pueblo. Y esto de recuperar una identidad no es fácil. Póngase que un niño nacido aquí, de familia china,
quisiera volver a sus raíces y llega a China, no sabe ni el idioma, no sabe comer cucaracha ni rata, no sabe nada de eso. Da trabajo, va a tomar años. Si así es, como dice el público, yo tengo dificultad para creer. Pues para volver, un Moshe, volver al pueblo de Israel, no era tan simple. Pero él sabía, yo pertenezco aquí, yo no pertenezco allá. Y yo tengo que tener paciencia. Tengo que dejar el Eterno trabajar. Trabajar en mi credo, trabajar en mis ideas preconcebidas, trabajar en todo esto, formarme. Algunas cosas están bien, algunas cosas sí están bien. Pero aún cosas que estaban bien necesitan ser reanalizadas.